El Día de San Valentín se celebra cada 14 de febrero como una fecha dedicada al amor, el romance y la amistad. Con origen en el siglo III en Roma, conmemora a un sacerdote que casaba a jóvenes enamorados en secreto, convirtiéndose en símbolo de la unión amorosa. Hoy se celebra con regalos, cenas y mensajes afectuosos. Origen histórico. Se basa en la historia de San Valentín, quien desafió al emperador Claudio II, que prohibía los matrimonios de jóvenes. Fue ejecutado el 14 de febrero del año 270, lo que consolidó la fecha. Significado actual. Es una festividad global, a menudo denominada el Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad, para celebrar los lazos afectivos. Tradiciones. Incluye el intercambio de flores, chocolates, tarjetas, cartas de amor, cenas románticas y regalos personalizados. Celebración de la amistad. En varios países de Latinoamérica, la fecha también resalta la amistad, celebrando a los amigos y seres queridos. Aunque con un fuerte componente comercial moderno, el 14 de febrero sigue siendo una fecha popular para expresar sentimientos profundos. La verdadera historia de San Valentín y el origen de la celebración. ¿Cómo acabó un mártir del siglo III convertido en el santo del día más señalado en el calendario para los enamorados? Una historia que tiene que ver con la religión y con el consumismo. El día de San Valentín parece colocado en el calendario de manera estratégica, de manera de que nadie tenga excusa para dejar de comprar tras la Navidad, el Día de Reyes y antes de los carnavales y de Semana Santa. El 14 de febrero, también conocido como el Día de los Enamorados, es una jornada en la que millones de parejas de todo el mundo se regalan flores y se escriben frases jurándose amor eterno. Sin embargo, su origen no está muy claro. A pesar de que es difícil conocer exactamente el origen de esta celebración y de quién es realmente San Valentín y por qué es el patrón de los enamorados, la historia se remonta a muchos siglos atrás, a unos tiempos ahora envueltos en la bruma del misterio. Algunos historiadores sitúan el origen de la fiesta de estas se celebraban ante Diem 15, calendas martias, lo que equivalía al 15 de febrero. Supuestamente la palabra deriva de lupus, lobo, un animal que representaba al dios Fauno, que tomó el sobrenombre de Luperco, y de Ircus, por el macho cabrío, un animal impuro. Los acólitos se reunían en una cueva sagrada y, siguiendo la tradición, el sacerdote sacrificaba una cabra y, a continuación, los niños salían a la calle para azotar a las mujeres con la piel de los animales para incentivar su fertilidad. Algunos historiadores sitúan el origen de la fiesta de San Valentín en la celebración de las Lupercales, el 15 de febrero, en la antigua Roma. Otra teoría remonta el origen de San Valentín a una fiesta romana llamada Juno Februata, en la cual era costumbre que los jóvenes varones escogieran el nombre de su pareja durante esos días extrayendo de una caja un papel con el nombre de la muchacha en cuestión. Estas uniones sexuales temporales a veces acababan en matrimonios duraderos. Valentín, un sacerdote contra el poder. Pero el origen de la historia del personaje de Valentín se sitúa en la Roma del siglo III, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse. En esos momentos gobernaba el emperador Claudio II el Gótico, que promulgó una ley por la cual prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército. Al no estar de acuerdo con dicha ley, un joven sacerdote llamado Valentín decidió desafiar la prohibición del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados, además de lograr que muchos se convirtieran al cristianismo y asistir a los presos antes de ser torturados y ejecutados. Tras ser descubierto, Valentín fue arrestado y confinado en una mazmorra, donde el oficial encargado de su custodia le retó a devolverle la vista a su hija Julia que había nacido ciega. El joven sacerdote aceptó el reto y en nombre de Dios devolvió la vista a la joven, con lo cual logró que el oficial y toda su familia se convirtieran al cristianismo. A pesar del milagro, Valentín siguió preso, y el 14 de febrero del año 269 fue lapidado y decapitado. La leyenda cuenta que Valentín, enamorado de Julia, envió una nota de despedida a la muchacha en la que firmaba, de tu Valentín, de ahí la expresión anglosajona con la que se firman las cartas de amor, from your Valentine. Julia, agradecida, plantó un almendro que dio hermosas flores rosadas junto a la tumba de su amado, de ahí el simbolismo de este árbol para expresar el amor y la amistad duraderos. Siglos después Valentín fue elevado a los altares, y en el año 494 el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero, el día de su martirio, como el día de San Valentín. Enterrado a las afueras de Roma, en la Vía Flaminia, un lugar que sería más tarde conocido como Puerta de San Valentín,
su tumba se convirtió en lugar de peregrinaje durante la Edad Media. El joven sacerdote Valentín, confinado en una mazmorra, realizó el milagro de devolver la vista a Julia, la hija de su carcelero. A pesar de ello fue condenado a muerte. El triunfo del amor. Pero existen otras historias sobre el Día de los Enamorados. Una de ellas atribuye su origen al poeta del siglo XIV Geoffrey Chaucer. En su obra The Parliament of Fowls, El Parlamento de las Aves, el autor incluye una serie de versos que dicen lo siguiente: porque es el día de San Valentín, cuando cada pájaro viene a escoger a su pareja. Ya en 1969, bajo el pontificado de Pablo VI y tras el Concilio Vaticano II, San Valentín fue eliminado del calendario católico ante las dudas que existían sobre el origen pagano de su historia. Desde entonces, la Iglesia dedica el 14 de febrero a la advocación de los santos, Cirilo y Metodio. Así, el 14 de febrero pasó a ser una fecha con santo, pero sin celebración, hasta que el consumismo del siglo XX lo eligió como el día ideal para incrementar las compras. Importar San Valentín. En 1948, el periodista César González Ruano escribió un artículo en el que proponía la idea de importar la celebración de San Valentín desde el mundo anglosajón a nuestro país y, como no podía ser de otra manera, la primera persona que apoyó esta iniciativa fue Pepín Fernández, dueño de las ya míticas Galerías Preciados. La iniciativa tuvo tanto éxito que, actualmente, cada vez son más los lugares que se unen a esta famosa celebración. El empresario promovió la necesidad de hacer regalos a los seres más queridos. A principios del mes de febrero de ese mismo año, la prensa nacional ya publicaba anuncios en los que los grandes almacenes alentaban a la gente a celebrar el día de San Valentín. Por lo que parece, no se puede luchar contra el amor, y menos aún contra las ganas de consumir. Al final, la leyenda unida al consumismo ha vencido al silencio con el que la Iglesia quiso postergar a San Valentín. Y al final, el imaginario y la tradición populares han unido sus fuerzas para convertir la celebración oficiosa de San Valentín en el Día de los Enamorados. El Día de San Valentín, o simplemente San Valentín, es una festividad de origen católico que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. Originado por la Iglesia Católica como festividad litúrgica dedicada al martirio de San Valentín de Roma en el Imperio Romano, hacia el siglo XIV empezó a asociarse con el amor romántico a raíz de la obra del poeta inglés Geoffrey Chaucer. La fiesta en sí ha ido ganando importancia a lo largo del tiempo desde una perspectiva laica como Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. A pesar del reconocimiento de San Valentín de Roma como el origen e inspiración de la fiesta del 14 de febrero, también se asocia a otros religiosos mártires con el nombre Valentín. Esto no socavó la leyenda principal en la que se fundamenta la festividad. San Valentín casaba a soldados con sus prometidas en las mazmorras de las cárceles del imperio en los tiempos en que el cristianismo fue prohibido por Claudio II. Al enterarse de los votos matrimoniales que realizaba el santo, mandó capturarlo y traerlo frente a él, para que se excusara. Al parecer, Claudio no tenía más intención que solo reprenderlo y desterrarlo, pero por influencia de otros altos funcionarios mandó decapitar a San Valentín. Los días que estuvo esperando en prisión para su ejecución vio que la hija del juez de la prisión era ciega, y oró pidiendo a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver, durante su traslado a la plaza pública para su ejecución. San Valentín le regaló un papelillo a la joven para que lo leyera. Ella, sin entender el motivo, ya que era ciega, abrió el papel y por primera vez logró ver y lo primero que vio era una frase que decía, «Tu Valentín», como forma de despedida. Algunos historiadores que apoyan este relato como el único y verdadero aseguran que Valentín se llegó a enamorar de la joven, por lo cual su simbolismo como santo del amor fue mayor. Posterior a la leyenda de Valentín de Roma, la Iglesia Católica, ya como religión oficial de Roma y con el Papa Gelasio I, como líder, buscaba la eliminación de las fiestas lupercales, en donde según la tradición se sacrificaban perros y cabras para desollarlos y con la piel hacer látigos improvisados que usar sobre las mujeres para asegurar su fertilidad. No obstante, no existe ninguna evidencia de que Gelasio I hubiera querido reemplazar la festividad pagana de las lupercales con ninguna otra nueva celebración como la de la vida noble de Valentín, con fecha de 14 de febrero en el martirologio romano. Además, la fiesta de San Valentín no comenzó a estar asociada al amor romántico hasta varios siglos después de la desaparición de las lupercales. Se tiene registro de que el día de San Valentín era celebrado el 14 de febrero desde al menos el siglo VII.
La fiesta fue oficial en la Iglesia Católica hasta que el Papa Pablo IV dejó de celebrarlo y finalmente en 1969 tras el Concilio Vaticano II, con Pablo VI se eliminó la fiesta del calendario litúrgico. Desde el punto de vista popular, la fiesta de San Valentín es interpretada como una oportunidad de celebrar el amor y el cariño, independientemente de la religión que se profese. Las celebraciones fueron variando con los siglos, siendo la Edad Media el periodo donde quedaría impregnado San Valentín, con el amor cortés en donde se expresaba el sentimiento de afecto de una forma sincera, noble y con declaraciones poéticas románticas y las referencias al corazón y al dios romano Cupido. Años más adelante se incluyó la amistad como una propiedad de San Valentín, y desde la Revolución Industrial a mediados del siglo XX, la mercadotecnia del capitalismo creó numerosos productos relacionados con el Día de San Valentín, permitiendo que la fiesta llegue a lugares donde no se practica el cristianismo y donde ni siquiera están presentes las costumbres occidentales. Durante la antigüedad se celebraba en Roma una fiesta pagana dedicada a la fertilidad, llamada Lupercalia. Durante esta fiesta las mujeres esperaban ser golpeadas con látigos hechos de piel de cabras y perros, mojados en la misma sangre de estos animales, ya que creían que este ritual les otorgaba fertilidad. Siglos más tarde, durante su pontificado el Papa Gelasio I en el año 492 al 496, prohibió la celebración de la Lupercalia. Por su parte, el Papa Julio I en el año 337 al 352, edificó una iglesia dedicada a la veneración de San Valentín en la Vía Flaminia y para el siglo VII el 14 de febrero se había establecido como día de la fiesta del santo. En 1382, el escritor inglés, Geoffrey Chaucer, escribió un poema titulado Parlamento de los pájaros, en el que se menciona por primera vez al día de San Valentín como un día de festejo para los enamorados. A partir del poema de Chaucer, se comenzó a considerar el día de San Valentín como un día dedicado al amor. 18 años más tarde, el rey Carlos VI de Francia creó la Corte del Amor, mediante la cual, el primer domingo de cada mes y durante el día de San Valentín, se efectuaban una serie de competiciones en las que los participantes competían para conseguir la atención entre las doncellas cortesanas. En el año 1416, el duque francés, Carlos de Orleans, tras haber sido capturado en la batalla de Azincourt y encerrado en la Torre de Londres, escribió una carta de San Valentín a su esposa Bonne de Armagnac. Esta carta es en la actualidad la carta de San Valentín más antigua conservada. A partir del siglo XV, la celebración del Día de San Valentín como Día de los Enamorados se fue popularizando en Francia y Gran Bretaña. Con el paso del tiempo, esta festividad se fue poniendo de moda en otras partes de Europa como Alemania e Italia. También, a partir del siglo XV, se hizo costumbre escribir poemas o valentinas entre enamorados. Desde principios del siglo XIX, comenzó en Gran Bretaña la comercialización de esta fiesta con la fabricación masiva de tarjetas de felicitación del Día de San Valentín, con frases hechas y adornos. Existen diversas teorías sobre por qué la fecha fue elegida el Día de los Enamorados. En los países nórdicos es durante estas fechas cuando se emparejan y aparean los pájaros, de ahí que este periodo se vea desde muy antiguo como un símbolo de amor y de procreación. La celebración en distintas regiones. El Día de San Valentín es una fiesta oficial en la Iglesia Anglicana y en la Iglesia Luterana. El Día de San Valentín es típicamente occidental pues se remonta a la Europa germánica y anglosajona, incluido el actual Reino Unido, desde donde pasaría a Estados Unidos y desde allí a gran parte del mundo occidental. Desde mediados del siglo XX, se ha extendido a otros países, como China, Japón y Taiwán. En Arabia Saudita se permite a las personas celebrar el Día de San Valentín. Anteriormente estuvo prohibida, como muchas otras costumbres occidentales, pero el príncipe Mohammed bin Salman, buscando mostrarse como un líder moderno, permitió a las parejas celebrar el día en público desde 2019. Los saudíes lo celebran también con flores, chocolates, cenas y otros detalles románticos. En Argentina el 14 de febrero, se le llama Día de los Enamorados, y se celebra la unión entre las parejas. No es usual el envío de tarjetas o corazones, algo que es considerado más propio del mundo anglosajón, aunque sí se acostumbra a regalar flores y bombones. Tampoco es el único día relacionado con el amor. La semana previa al Día del Amigo, el 20 de julio, se celebra la Semana de la Dulzura, que ha ido adquiriendo gran popularidad en los últimos años. En esta semana es habitual regalar golosinas y besos. En Bolivia el llamado Día del Amor y la Amistad es el 21 de septiembre.
Es el primer día de primavera y tradicionalmente las parejas de novios intercambian flores, regalos y tarjetas. El 14 de febrero no es día de festivo, ya que en esa fecha del año 1879 se produjo la invasión de Antofagasta que inició la Guerra del Pacífico. En Brasil el llamado Día dos Namorados, Día de los Novios, es el 12 de junio, en memoria de San Antonio de Padua, santo famoso por ser igualmente casamentero. Las parejas de novios intercambian regalos y tarjetas. Se celebra en esta fecha debido a que en febrero se celebra el carnaval. En Centroamérica también se conoce como Día del Amor y la Amistad o Día del Cariño. Las personas lo demuestran haciendo de intercambio, por ejemplo, amigos secretos, regalando flores, chocolates y pequeños detalles que demuestren amor y amistad. En Chile se conoce como Día de los Enamorados, siendo un día donde las parejas, sean novios o cónyuges, celebran el amor y la unión del uno con el otro. El Día de los Enamorados se celebra el 14 de febrero. En China ya existía el Yao Jie, día para mostrar las habilidades, celebrado el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar. En Colombia se celebra el Día del Amor y la Amistad. Anteriormente se le llamaba Día de los Novios. Se celebra el tercer sábado de septiembre desde 1969, para evitar el entrecruzamiento en febrero de cada año, con el inicio de la temporada comercial escolar del calendario A, y porque la industria florística colombiana depende de sus exportaciones a los países que la celebran en esa fecha. Es común la tradición septembrina del amigo secreto, que consiste en introducir en un recipiente papeles pequeños con los nombres de los participantes. Luego, cada uno va extrayendo un papel y deben dar un presente a la persona cuyo nombre diga el papel en el día que establezcan. En el transcurso de estos días es popular lo que se conoce como endulzar, que como su nombre lo dice, consiste en dar anónimamente dulces, comida, bombones, cartas de amor, rosas, etc., voluntariamente, hasta el día en que se deba dar el regalo definitivo, y romper el anonimato si se desea. En Costa Rica se llama Día de San Valentín, también Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad, y se festeja entre parejas, familia y amigos. Se acostumbra a regalar chocolates, flores, regalos, tarjetas y en la noche las parejas acostumbran tener una cena romántica. En Cuba se celebra el 14 de febrero, y se conoce como Día de los Enamorados o Día de San Valentín. Se ha vuelto ya una tradición que en este día se entreguen obsequios y flores a su pareja. Además, en algunos centros se crean buzones donde se expresan el afecto hacia otras personas, ya sean amigos o enamorados. Los jóvenes esperan con júbilo esta fecha, pues así pueden expresar a quien aman todo lo que sienten. En Dinamarca, en lugar de regalos, se envían unas tarjetas llamadas Gækkebrev, con una rima de carácter gracioso con las letras que componen el nombre de la persona que envía la tarjeta. Cuando se firma la tarjeta, las vocales del nombre son sustituidas por puntos, con lo cual, quien recibe la tarjeta debe averiguar quién es el remitente. Si acierta, esta persona recibirá un huevo de Pascua de su amado que dará pie a una cita. También se suelen regalar unas flores blancas llamadas gotas de nieve. En Ecuador se celebra el 14 de febrero con rosas, tarjetas, serenatas, cenas nocturnas entre parejas casadas, de novios y amigos. En Egipto se celebra el 4 de noviembre. En España esta fiesta se empezó a celebrar a mediados del siglo XX, con el motivo de incentivar la compra de regalos. A menudo se dice que esta fiesta la introdujo la cadena de grandes almacenes, Galerías Preciados, celebrándose el 14 de febrero. En Estados Unidos se conoce como el Día de los Novios o el Día de los Enamorados, se celebra el amor y la amistad. Es frecuente ver las personas caminando por las calles con flores, globos y chocolates que han recibido o regalarán a otras personas. En Japón, además del Festival de Tanabata, versión local del Yao Jie chino, el Día de San Valentín se celebra desde febrero de 1958, impulsado inicialmente por la compañía de chocolates Morozov. Como particularidad, se destaca el hecho de que son las mujeres quienes regalan chocolates a los hombres, ya sean sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. En este último caso, el obsequio se vuelve casi una obligación, pues deben regalarles chocolates a todos sus colegas, Hiri Choco, de Hiri, de ver, y Choco, apócope de chocoreto, chocolate. Para el hombre, que la mujer ama, verdaderamente se regala, el Onmei Choco, chocolate favorito. Como una especie de compensación, inventado por los pasteleros en 1980, los hombres devuelven el favor un mes después, el 14 de marzo, celebración conocida como White Day, Día Blanco,
en el que se suelen regalar obsequios de color blanco, como chocolate blanco, malvaviscos o incluso ropa interior. En México se demuestra el amor entre novios o esposos y entre amigos también, regalando rosas, tarjetas, osos de peluche y chocolates, entre otros. El día 14 de febrero, que aún es conocido como el Día de San Valentín, aunque en el ámbito laico, escuelas e instituciones públicas, suele denominarse a esta fiesta como el Día del Amor y la Amistad. En Nicaragua se llama Día del Amor y la Amistad, y se celebra en familia y amigos. En Panamá se celebra el 14 de febrero, se conoce como el Día del Amor y la Amistad, y se celebra con la pareja o amigos, ya sea con flores, chocolates, peluches, tarjetas, etc. En Paraguay se celebra el 14 de febrero, y se conoce como el Día de los Enamorados. Las parejas de enamorados se expresan su amor con obsequios, pasacalles y todo tipo de demostraciones de afecto. Las calles se llenan de puestos de ventas de arreglos florales, chocolates y peluches. En Perú esta fiesta se conoce como Día del Amor y la Amistad. En esta fecha el intercambio de tarjetas, peluches y bombones de chocolate rellenos, especialmente diseñados y decorados para esta ocasión, son muy populares. Dentro de los regalos más preciados se encuentran las orquídeas, oriundas de la flora peruana. En Puerto Rico se celebra el 14 de febrero, y es conocido como Día del Amor y la Amistad, San Valentín o Día de los Enamorados. Se acostumbra entre amigos a hacer intercambio de regalos, enviarse postales o chocolates. Entre las parejas se acostumbra regalarse chocolates, rosas, peluches, postales, perfumes, entre otras cosas. En los lugares de trabajo y escuelas, se hacen entre compañeros intercambios de regalo, se colocan buzones para enviarse unos a otros postales y cartitas y se visten de rojo, etc. En Reino Unido, casi la mitad de la población gasta dinero en sus tarjetas de San Valentín y alrededor de 1.3 mil millones de euros se gastan anualmente en tarjetas, flores, chocolates y otros regalos, con un estimado de 25 millones de tarjetas enviadas. En República Dominicana se conoce como Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad, y también Día de los Enamorados. Se festeja el 14 de febrero. Se acostumbra a reunirse con amigos, enviar postales, chocolates, cenas románticas, etc. En algunas instituciones invitan a vestirse de rojo o rosado y hacen actividades como angelitos, buzones, serenatas, intercambios, entre otros. En Uruguay se celebra el Día de los Enamorados, generalmente en el mes de octubre, en la primavera, y también desde hace unos años el Día de San Valentín el 14 de febrero. En el Vaticano la fiesta se eliminó tras el Concilio Vaticano II, y en su lugar se celebra la semana quinta del tiempo ordinario. En Venezuela se celebra el 14 de febrero, día en que los novios, esposos y amigos celebran el Día del Amor y la Amistad regalando flores, tarjetas y chocolates, entre los más comunes, y reuniéndose a compartir con las personas más allegadas. Valentín de Roma. San Valentín de Roma es el nombre que comparten tres santos mártires que vivieron en la antigua Roma. La festividad de San Valentín era celebrada por la Iglesia Católica cada 14 de febrero en el calendario litúrgico tradicional, hasta que en 1969, tras el Concilio Vaticano II, se reorganizó el calendario del santoral litúrgico y se retiró su celebración. Si bien no está borrado del martirologio, por lo que se permite su culto local y se sigue conmemorando su memorial el 14 de febrero. La fiesta de San Valentín fue declarada por primera vez el 14 de febrero del año 494, por el Papa Gelasio I. Según la Enciclopedia Católica, hay en realidad tres santos mártires del mismo nombre que fueron ejecutados en tiempos del Imperio Romano, y cuya festividad cae en la misma fecha, tal vez por un error, que no es infrecuente en el calendario de santos, que conocemos hoy como Día de San Valentín. Los dos primeros fueron martirizados en la segunda mitad del siglo III, durante el reinado del emperador Claudio II el Gótico. Estos son los mártires. Un médico romano que se hizo sacerdote y que cazaba a los soldados, a pesar de que ello estaba prohibido por el emperador, quien lo consideraba incompatible con la carrera de las armas. Claudio II ordenó decapitarlo en el año 269. Fue muy venerado en Francia, en la diócesis de Jumieges. Un obispo de la ciudad de Interamna, hoy Terni, Italia, donde se encuentran los restos del cuerpo conservados en la homónima basílica, y donde el 14 de febrero es la fiesta patronal. Un obispo llamado Valentín de Recia, que vivió en el siglo V, y que fue enterrado en Marlengo, en Alemán Maíz, cerca de Merano, en el Tirol, Italia, en el siglo VIII,
su cuerpo se trasladó a Passau, Baviera, en Alemania, es invocado para curar la epilepsia, y a partir del siglo XV se le representa con un niño tendido a sus pies. Se cree que el sacerdote y el obispo Valentín están enterrados en la Vía Flaminia, en las afueras de Roma. En el siglo XII, la puerta de la ciudad conocida en tiempos antiguos, como la Porta Flaminia, ahora conocida como Porta del Popolo, era conocida como la Puerta de San Valentín. Un cráneo atribuido a San Valentín mártir se conserva dentro de una urna de cristal, a la vista de los fieles, en la Basílica de Santa María en Cosmedin, Roma. Sin embargo, poco se sabe sobre las vidas de estos tres hombres. Muchas de las leyendas que los rodean actualmente muy probablemente se inventaron durante la Edad Media en Francia e Inglaterra, cuando el día festivo 14 de febrero empezó a asociarse con el amor, a raíz de la historia de San Valentín, quien habría sido ejecutado un 14 de febrero, al no querer renunciar al cristianismo, y haber casado a soldados en secreto después de que el matrimonio de soldados profesionales fuera prohibido por el emperador Claudio II. Otra leyenda dice que es patrono de los enamorados porque su fiesta coincide con el momento del año en que los pájaros empiezan a emparejarse. La Iglesia Católica borró su festividad del calendario litúrgico en el año de 1969, como parte de un intento por eliminar santos de un origen posiblemente legendario, aunque se sigue celebrando en parroquias locales. La actual edición oficial del Martirologio Romano, año 2004, mantiene al santo San Valentín, pero únicamente le considera un mártir de Roma venerado en la Vía Flaminia, sin entrar en ningún detalle más por no poder constatar su historicidad. Romae Via Flaminia Justa Pontem Milvium, Sancti Valentini, Martyris. Valentín es también venerado como santo por la Iglesia Ortodoxa, y por la Iglesia Anglicana, así como por la Iglesia Luterana. En el año 2014, el Papa Francisco decidió participar en la celebración de San Valentín, en un intento por devolverle el sentido religioso a esta festividad surgida en principio para celebrar el martirio de San Valentín, asociándose al amor romántico a partir del siglo XIV. Un relato muy popular sobre este santo cuenta que le devolvió la vista a una jovencita ciega, y ésta, en agradecimiento, sembró sobre la tumba del santo un rosal, que según la tradición florecía cada 14 de febrero. Si te gusta el video, no olvides de suscribirte, comentar, compartir con tus seres queridos, y darle un poderoso like a este impactante video.